El gustazo de recibir en esta mañana de Mercado Visión, en esta mañana de lunes, al ingeniero Andrés Jale. Andrés, Silvio, ¿cómo andamos? tanto tiempo. Gracias por Pero estar sí, acompañándonos. un placer. No, para nosotros es un gusto. Primera referencia, ¿no? La noticia que todavía sigue repicando. Hablábamos de este acuerdo recíproco entre Estados Unidos y la Argentina, que pone al sector de ganados y carnes en un lugar de privilegio en términos de potenciales negocios, ¿no? ¿Cómo lo ves? Un poco más de privilegio, porque ya teníamos un lugar de privilegio. Así que yo creo que ahora estamos un escalón más o dos. Obviamente, cualquier fuerza que traccione sobre la demanda, mal o bien, mucho o poco, va a terminar afectando el precio. En este caso, a mayor demanda y a mayor capacidad de pago, obviamente, va a retirar mercadería del mercado y va a hacer que el precio suba. Lo que no sabemos es cuánto, porque tampoco sabemos cómo se va a implementar cada uno y qué es cuántos cupos se van a ir cumpliendo, ¿no? Es decir, esto hay que darle tiempo y ver cómo va evolucionando. Pero sin duda, para todos los ganaderos es una buena noticia, ¿no? Vos sabés que venimos notando, sobre todo en los últimos 2 años, si querés desde el 25 a esta parte, un cambio estructural en el negocio. Se está dando, por lo que vos decís, una mayor apertura al mundo, una demanda internacional como pocas veces se vio y un volumen acotado que no puede crecer elásticamente. A ver, para entender cómo puede reaccionar la Argentina, tenemos que primero describir cuál es la ganadería argentina, cuál es la situación. Tenemos que entender que en 2024 el 72% de los establecimientos eran de menos de 250 cabezas y solamente el 5.6% de los establecimientos tenían más de 1000. El resto está en el medio, ¿no? O sea que, y ese 5.6% de los que tienen más de 1000 representan el 42% de la hacienda total, mientras que los de menos de 250 el 20%. O sea que menos de 1000 está representando el 58% del total de la hacienda. Si además tenemos en cuenta que del 2012 al 2024 el stock ganadero cayó 1%, mientras tanto la cantidad de establecimientos cayó el 20%. Obviamente la parte más afectada es la de menos de 250, claro, y la que creció fue la de más de 1000, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que hay una gran cantidad de hacienda que sí tiene, digamos, hacienda digo porque son los que tienen capacidad de movilizar rápido, y el 50 y pico % de la hacienda que pertenece a aquellos que tienen 1000 cabezas o menos, y bueno, esos ya no tienen la posibilidad de reaccionar tan rápido. Entonces tenemos que entender, claro, que esa gente, porque uno dice, oh, los precios por las nubes, esto, lo otro, y cómo no hay una retención marcada, etcétera. Vos tenés que entender que muchos de esos productores hoy están rearmando las cosas, o algunos estarán cambiando la camioneta, otros estarán arreglando el alambrado, otros estarán pagando deudas, ¿no? Sí, Por otros estarán tratando de renovar pasturas, que culpa de la seca están deshechas. Entonces, hay un montón de factores que implican que esta fase de retención no se dé de una manera muy marcada, como si por ahí se daba otros años, donde además la pata agrícola, sobre todo en los grandes establecimientos, tenía un apalancamiento muy importante. Ahora, con estos precios de la agricultura, y bueno, generalmente quien apalanca es la ganadería, la agricultura, sobre todo en estos años. De tanto tiempo, ¿no? Claro, sobre todo en los años estos de seca. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Yo digo que estos últimos años, este último año en particular, vos fíjate que el peso de faena total de la hacienda, si comparamos con 2023, el 2025, tenemos casi 5 kilos más, ¿no? El total. Sí. Y 3,2 kilos si comparamos con el 2024. Pero vos fíjate que en vacas, esa diferencia, si comparás 2025 con 2023, es 14 kilos. Y 8 Ser kilos una y vaca pico, más encarnada. claro, Se ha utilizado inclusive la demanda de vaca de descarte para darle kilos.
no necesariamente el mismo actor, el mismo criador. La tomó otro actor por ahí. No, yo creo que porque ahí está muy encadenado con el factor clima. Si vos te fijas, el estado de los campos. El estado de los campos automáticamente lo que primero impacta es en la vaca. Pero a lo que voy con esto es que siempre las fases de retención, algunas reaccionan más rápido, otras más lento, siempre empiezan con un aumento en el peso de faena. Siempre. Porque yo creo que, bueno, coincido plenamente con lo que decís. Lo que estamos viendo en esta primera parte del año, cuando falta tanta hacienda liviana de consumo, la impresión que tenemos todos, y por los datos de la ocupación en los corrales, es que sobre todo el macho se está quedando más tiempo en el corral. Sin duda, porque además, es decir, cuando vos tenés un costo de kilo producido bajo, porque hoy las relaciones insumo-producto te dan para que tu costo producido sea bajo, y tenés un precio al final que es interesante, entonces a vos te conviene llevarlo más lejos. Y lo que siempre pasa es que cuando el novillo empieza a valer, el gordo empieza a valer, el ternero tracciona y de manera mucho más que proporcional. Después yo traje una placa para mostrar eso. O sea, históricamente con números, verlo cómo fue, entonces uno puede tener una proyección de cómo puede llegar a ser, ¿no? Vos que sos como el Juan José Lujambio de la estadística ganadera, ¿viste algún momento proyectado en el tiempo, ya desde el 2025 a esta parte, cómo se da en la ganadería actual? No. Yo tengo 62 y hace 40 ya que estoy, porque empecé a trabajar antes de recibirme. Así que... explotación infantil casi. No, la verdad que no lo vi. No lo vi en mi realidad y no lo vi en los números que yo estudio para atrás. O sea, porque no es solamente el precio, sino que es la proyección de un futuro que vos ves que hay una demanda firme y con proyección a más. Y donde vos ves que las producciones están en el resto del mundo limitadas, digamos, no tienen mucho para crecer. Entonces yo veo que hay, sí, un futuro muy promisorio. Lo que no veo es una reacción muy rápida de la ganadería argentina, no solamente por lo que explicaba recién, o sea, hay un montón de otros factores que ayudan a que esta fase de retención no reaccione muy rápido, como por ejemplo infraestructura desarmada, como por ejemplo, que es esto que te voy a decir, es crucial, personal. No hay personal, no conseguís gente, cuando conseguís generalmente no saben, no se comprometen, entonces, y es un factor fundamental. Y la gente no quiere vivir en el campo, trata de irse del campo porque las condiciones son malas, los caminos son malas, las comunicaciones son malas, a pesar de Starlink, que ha mejorado un montón, la educación es mala, la salud es complicada. Entonces, todo eso hace que, claro, cada vez hay menos gente en el campo, menos gente involucrada, y entonces se hace muy difícil. Y yo creo que eso no es solamente patrimonio argentino, es decir, uno lo ve en los países más desarrollados, también lo vemos. Vos lo habrás visto en Estados Unidos. El stock más bajo de los últimos 70 años tiene. Pero hay un problema generacional. Las nuevas generaciones no se quieren quedar. Muchas viven en el campo, pero no quieren hacer ganadería en el campo, que les lleva mucho más tiempo, mucho más consustanciación con ese laburo. ¿Sí? Distinto a otros tipos de laburos que hacen ahí, ¿no? Sí, por eso te digo, yo te digo los pros y después vemos los contras. Obviamente, generado el negocio, cuando el negocio está, después empiezan a aparecer las cosas porque uno va a poder por ahí pagar mejor, etcétera, etcétera. Pero culturalmente yo creo que ya también se perdió mucho de ese hombre de campo de a caballo de hace 20 años o más para atrás, ¿no? Vamos a revisar números después de la pausa. Estamos con el ingeniero Andrés Jale de Conoagro, que analiza muy bien el momento. Nosotros podemos hacer comentarios, analizar de acuerdo a nuestra mirada, pero algo que es irrefutable, sin dudas, que son los números, las estadísticas. Eso sí que es irrefutable. A partir de lo que está pasando, lo llevamos a los números con Andrés Jale para entender un poco más la dinámica del momento. Después de la pausa, el ingeniero Andrés Jale labura mucho y trajo trabajo para compartir con nosotros, con ustedes fundamentalmente, y entender un poco más
el fondo de la cuestión, ¿no? Sí. Bueno, yo te traje 2 o 3 gráficos. Lo que te comentaba hace un rato, esto de que cuando el novillo aumenta su valor, o sea, cuando el gordo vale, el ternero lo hace, o sea, aumenta, pero de manera más que proporcional. Y esto no es algo que siga así a cualquier lado. Es decir, tiene un comportamiento histórico que es, si pueden poner el primer gráfico, que es fíjate vos, en el eje de las ordenadas, o sea, el vertical, está el precio del ternero. Y en el eje de las abscisas, el precio del novillo, ¿no? Y cada puntito de esos es cuánto vale el ternero y cuánto vale el novillo, dónde se cruzan, ¿no? Entonces, eso es la serie tomada desde el 1990 al 2025, o sea que ahí habría 35 puntos que representan el valor promedio del novillo y del ternero siempre para el mes de febrero, ¿no? Fíjate vos que cuando vale, por decir, 1.300, casi que vale un poquito más, sería 1.400, casi que el ternero vale también 1.400, ¿no? Sería el primer punto rojo. Y después, si te vas al último, son 5.800 pesos el ternero, sí, y el novillo 3.000 y pico. O sea, quiere decir que ahí hay una correlación altísima, porque si vos te fijas, los puntos están muy cerca de esa ecuación que representa la línea que está en el medio, ¿no? Fíjate que la correlación entre una cosa u otra, o sea, cuánto se explica del precio del ternero en función del precio del novillo, es el 92% del precio del ternero está explicado por el precio del novillo, ¿no? O sea, es altísima la correlación. Es la capacidad de recompra que tiene el que vende un novillo para reponer. Claro, pero lo que pasa es que vos fíjate que cuando el precio es bajo, puede pagar poco. Porque claro, en realidad quien pone el precio del ternero no es el criador, es siempre el invernador. El criador es un tomador de precio. El invernador en realidad quiere pagar lo menos posible, pero empieza a competir con otros invernadores. Claro, a medida que aumenta el precio que ellos tienen para vender su producto, pueden pagar más por su invernada. Claro. Entonces, y eso es lo que efectivamente pasa. Entonces, si uno quisiera proyectar el valor del ternero a lo largo del año, vos lo único que tenés que hacer es imaginarte un precio del novillo, que tampoco es tan fácil, pero si vos te imaginás un precio del novillo, es decir, bueno, si mi novillo vale lo que fuere que está ahí en el gráfico, vas y ves dónde cruza. La línea esa, si vos querés hacer la cuenta, y yo te la digo, y esta ecuación solamente sirve para febrero porque obviamente va corrigiéndose a lo largo. Esto está en pesos constantes. Entonces, cada vez que vos corregís todos los valores por inflación, se corrige la fórmula. Claro. Pero vos para febrero es 1,48 por el precio del novillo menos 6,43. Entonces vos decís, si el precio del novillo es 4.000, vos multiplicás 4.000 por 1,48, le restás 643 y ahí vas a obtener el estimado del precio del ternero, ¿no? Ahora, todos los puntos que están por encima de la curva están por sobre las expectativas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy, con precios del novillo pesado más altos que lo que históricamente teníamos, sí, con un maíz barato, con mucha producción forrajera en los campos, lo que vos tenés es un costo del kilo producido inferior. Claro. Entonces, todos los factores ayudan a estar por encima de esa curva. O sea que el diferencial de precios en favor del criador es mucho más claro, favorable. El resultado de esa fórmula, suponete que te dé 6.000, claro, sería el piso. Vos de ahí vas a tener que esperar para arriba. ¿Por qué? Porque toda la realidad te está indicando que hay una alta demanda de terneros, porque el negocio es bueno, entonces de ahí para arriba va a ser el ternero. Vos fíjate que si pasamos a el próximo gráfico, esto es la cantidad de terneros movidos a lo largo del mes de enero, o sea, el comparativo. El azul es machos, el rojo es hembras. Tenés ahí desde el 2020 a ahora, ¿no? En enero tenés el peor movimiento de los últimos 6 años. ¿No? Está bien que ahí va a subir un poquito porque los DTE de la Secretaría se van corrigiendo y 20 días después... el factor climático acá? Obviamente, factor climático y precios. Cuando vos tenés esas dos cosas, vos podés empezar a retener más. ¿Por qué? Porque tenés campo y porque tenés precio. No porque estés con expectativa de precio.
Porque vos lo que vendiste te hizo tener efectivo en el bolsillo y vos ya no tenés necesidad de salir a vender. Entonces vos tenés un 35, ponele que fueran 400.000, ¿no? Ahí está en el eje de las ordenadas, tenés 0,40, eso está en millones, serían 400.000 cabezas, más o menos en 226. Ahí son 300 y pico de mil, pero claro, como te digo, se va a corregir y se va a corregir a más, pero con lo cual tenés un 35-33% menos que el año pasado, ¿no? Con lo cual presiona mucho más Presiona sobre mucho un producto más. que está menos disponible. Seguro, seguro. Y ahí tenías también, que era interesante hacer la mención, el comparativo entre 2023 y 2025, donde vos veías que en ese mes de enero se habían movido 600.000 cabezas para los 2 años. El año de seca contra el año de la abundancia y poco ternero y buen precio. Entonces, ahí es lo que a mí me dificulta. Este gráfico que ahora está en pantalla son la cantidad de kilos de novillo que vos necesitas, novillo promedio, el promedio del novillo Liniers, para comprar 1 kilo de ternero de 170 kilos. ¿Sí? Esa sería lo que vos esperarías con un valor el equivalente a un valor de 4.300 pesos constante para todo el año, ¿no? O sea, fíjate vos cómo va a caer ahora a partir de marzo y después levanta en julio y la expectativa es a estar cerca de 1.45 o más para fin de año. La estacionalidad juega un papel importante para entender esta evolución, este cuadro, ¿no? También. Sin duda, o sea, lo que tiene mucha estacionalidad y sí con una alta correlación estadística es la relación entre el ternero y el novillo. No así el precio del novillo, estadísticamente es muy poco significativo, o sea, hay mucha diferencia. Entonces yo te digo, el promedio dice que en marzo, sí, el promedio, pero el desvío es tan grande que puede pasar eso, o puede pasar que suba en abril, o puede pasar que suba en febrero o en mayo. Digamos, es el promedio, pero la probabilidad de que eso se repita todos los años no es necesariamente alta. Como sí la estacionalidad de la relación novillo-ternero. Novillo-ternero, que esa se repite. En realidad, la relación entre las distintas categorías con el gordo. Esas se repiten con un altísimo grado de correlación, superior al 90%, ¿no? ¿Crees que este año puede estar más maquillada esta curva teniendo en cuenta lo que vos decías? El tema climático que va a permitir probablemente, no lo sé, que salga en más esporádicamente ese ternero. Yo diría que si eso sucede, que es lógico por otro lado, esa curva va a estar toda para arriba. Toda para arriba. O sea, te va a costar más todavía. Claro. ¿No? Eso es lo que yo veo, por eso decía que para mí esto es el piso. Y con mucha tensión sobre el novillo, por otra parte, ¿no? Sí, porque seguramente otra de las cosas que es muy posible que pase, si vos empezás a agregar más kilos, lo que haces en un primer momento es, si bien vas a producir más, pero vos diferís la oferta. Claro. O sea, porque lo que no entregas hoy porque vos estás engordando, lo vas a entregar mañana, pero hoy no está. Hoy no está. Hoy tenés el problema. Claro, o sea, llamamos hoy es todo el año, ¿no? Sí. Yo cuando hice los números el año pasado, en octubre, una cosa así, septiembre, ponele, para este año me daba como tope 13.2 millones de cabezas, como tope. En faena. En faena. ¿Una caída de cuánto te da eso más? Y bueno, el año pasado teníamos 13.540.000, una cosa así. Así que 13.200.000 yo lo estoy poniendo como techo, ¿no? Sí, sí. Estoy pensando que va a ser algo menos, inclusive seguramente. Puede llegar a ser menos. Yo creería que va a ser menos. La lógica es que sea menos, ¿no? Si uno puede... Porque además cuando vos empezás a ver estas relaciones de precios que se dan, así como presenté la del ternero, vos podés presentar la de la vaquillona, etcétera, que también tienen vaquillona preñada, tienen una correlación muy alta. Vos ves que esos precios es como que están un escaloncito por encima y por encima. Y yo lo que veo es que van a estar por encima. Y cuando vos empezás a que el vientre es interesante, ¿qué es lo que muchos criadores hacen? En vez de vender su vaquillona gorda, decir, no, pará, la entoro y la vendo después. Claro. Entonces, ¿eso qué hace? Otra vez te empieza a secar la plaza, ¿no?
Yo lo que sí no miraría es el porcentaje de hembras en la faena, porque no me parece que sea por ahí el mejor indicador. Hoy no es un indicador válido, Yo no decís. creo que sea el mejor indicador en cuando los procesos están en un lugar para cambiar. Porque, a ver, te lo pongo desde este lugar. Si yo empiezo a faenar menos machos porque les Sí. estoy agregando más kilos Sí, y faeno la misma cantidad de hembras, o sea que iba a faenar, el porcentaje de hembras sube. sube. Pero en realidad estoy faenando la misma cantidad de que iba a faenar. Entonces no es un Lo que está indicador muy faenando fiable. es menos macho en realidad. Claro, vos lo que tenés que ver es la cantidad. Más o menos en el stock actual, en la composición actual, con una tasa de extracción de alrededor del 25-26%, que vamos a tener que esperar a ver cuál es el coeficiente de logro. Pero si se repitiera el que teníamos, tenés que ubicarte en el 25%, son 6.2 millones de hembras totales Ujú. que te permitiría el stock que vos saques sin que se modifique el stock de hembras, ¿no? Entonces, ese es el dato por ahí más importante, la cantidad total, porque eso estás haciendo mención sobre lo que hay. Porque otra cosa que yo he visto es que en muchos papeles que informan sobre la tasa de extracción de vaquillonas. Sí, yo lo hago bastante seguido. Claro, bueno, pero cuando vos haces la tasa de extracción de vaquillonas, Casi un 30 el año pasado. no, te daba más de vaquillonas. Vaquillona. Daba tasa de extracción, o sea, la Ah, cantidad no. de vaquillonas sobre las vaquillonas. Pero incluso el CREA lo hacen, lo toman sobre el stock de vaquillonas. Sí. Y en realidad, eso, a mi juicio, no está del todo bien, porque muchas de esas vaquillonas que vos estás sacando y largás a faena son terneras. Digamos, a fin de año son vaquillonas gordas, Sí. pero al principio de año, o sea, cuando a vos te informaron el stock, eran terneras. Entonces vos estás diciendo, yo saco tanto de vaquillonas, pero no estás contando de dónde la sacás, porque en realidad eso no lo estás sacando de vaquillonas, del stock de vaquillonas, lo estás sacando de parte del stock de terneras. que históricamente fue con destino de faena. Claro, entonces vos lo que tenés que hacer es decir, del stock de vaquillonas y terneras, de ahí sí saco cuántas se van a faena. Entonces ahí puedo comparar años con años, ¿no? Porque si no es una engaña pichanga. Si un año yo tenía muchas vaquillonas porque, no sé, me las había guardado para reponer, por ahí ese número me da bajo y sin embargo estoy faenando un montón, porque estoy faenando parte de las terneras. Claro. No sé Se si entiende me perfectamente. O sea, por eso yo voy más al número o hablar del stock en general. Es decir, muchos de estos índices hace mucho, cuando, claro, no había esta información que hay hoy, todos los analistas necesitaban tener, porcentaje de hembras en la faena, porque no tenías ni siquiera los valores de stock. Entonces, tenías muy pocas herramientas de dónde agarrarte. Hoy me parece que hay muchos mejores indicativos, o indicadores, mejor dicho, para ver para dónde va el stock vacuno, ¿no? Que es la tasa de extracción. Gracias por venir, Andrés. De extracción de hembras. De hembras. Sí, de o sea, hembras. cuando tomás la tasa de extracción total, sí, porque ahí vos, te saco un segundo Sí. más, lo que vos haces es sacar sobre el total del rodeo, y si vos tenés en cuenta cuántos terneros entran, o sea, la cuenta es fácil. Vos decís, tanto se va en faena, Sí. que serán 13 millones, lo que fuere, tanto entró, 14, 15 millones de terneros, Claro. murió 1 millón y medio, listo. Ese es el lugar donde yo puedo estar en equilibrio. Es decir, por encima de eso voy a necesitar más terneros, por debajo de eso, y bueno, esos terneros van a hacer que crezca el stock, ¿no? Impecable como siempre. Gracias por compartir este momento, Andrés. Nos alegra mucho tenerte por acá, realmente. Ojalá pueda este año. Seguro que sí. estar Te un poco más vamos seguido. a molestar más seguido. Listo. Eso tenlo por seguro. El ingeniero Andrés Jale de Econoagro en la mañana del lunes. Ahora solo pausa, ya estamos.